Y hoy día tengo un excelente panel porque no son dos mis invitados, sino tres, como acostumbramos a hacerlo eventualmente, para agilizar la discusión y porque más siempre es mejor. Así que está con nosotros Juan Cheput. Juan, gracias por estar con nosotros. Gracias. Exministro de Trabajo. Está con nosotros el congresista Johnny Lescano y el exministro de Defensa y candidato por el Partido Orden, Antero Flores Arauz. Gracias por estar con nosotros, señores. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Bueno, el primer tema es bastante complejo porque ha pasado un poco desapercibido, ¿no es cierto? Entre despidos de ministros, líos con procuradoras, fallos del Tribunal Constitucional, se cuela este proyecto de ley que hay que mirarlo con mucha atención porque de alguna manera busca cuidar la privacidad de las personas, pero al mismo tiempo criminaliza un comportamiento que puede ser fuente de informaciones y de denuncias importantes. Y a ver, no sé muy bien cuál debe ser el punto medio en este caso. Juan, ¿cuál es tu impresión del proyecto de ley presentado por el congresista priista Javier Velázquez Quisqueño? Bueno, en primer lugar, indiscutiblemente es inoportuno, ¿no? Sí, claro. Porque nosotros sabemos de que estamos entrando en un periodo electoral en el cual la posibilidad de que aparezcan una serie de audios y evidencias, sobre todo en torno a algunos procesos de corrupción, es una cuestión que se viene comentando en diversos corrillos, tanto políticos como periodísticos. Entonces, cuando se genera la percepción que lo que estaría buscando el congresista Javier Velázquez Quisqueño es proteger de una u otra forma audios que involucrarían a su líder máximo, Alan García Pérez, en eventos como el Lavallato, es una percepción que tiene cierto nivel de asidero. Pero por otro lado, lo principal, considero yo que también es inoportuno por el hecho que desincentiva la posibilidad que cuestiones públicas vinculadas a actos de corrupción se hagan de conocimiento de la ciudadanía. Y sobre todo pone en peligro a los periodistas que reciben algún tipo de documentación, de información, de audio, de video sobre acciones incorrectas y que tienen que ser de conocimiento de la ciudadanía. Entonces, castigar a un periodista con penas de hasta 8 años en circunstancias como las actuales es verdaderamente un exceso. Y a tal punto es así que en su propia bancada no hay un acuerdo ni un respaldo hacia por eso Mulder no está de acuerdo, ¿no es está de cierto? acuerdo y ha dicho de que no tiene que seguir adelante para evitar ese tipo de suspicacias. Y por otro lado, otras voces de la bancada también se han manifestado en ese sentido. Y tampoco creo que en el Congreso traten de impulsar una norma de esa característica. Entonces yo creo que la iniciativa de Javier Velázquez Quisqueño no va a tener mayor tipo de posibilidad de salir adelante. Habría tal vez que resaltar que existen mecanismos legales por los cuales uno puede defender su intimidad y su honra, ¿no es cierto? Sí, Existe claro. el delito de difamación que también está penado con pena de está cárcel, en el ¿no es Código cierto? Penal. O sea, no es que una persona que vea Esté afectada desprotegida. su honra esté totalmente Así es, desprotegida, no. ¿no? Johnny, Sí. ¿cuál es Sí, la sí. impresión? Yo creo que debe ser rechazado ese proyecto, Sí. ¿no? Yo creo que archivado, o como le dije esta mañana, Javier Velázquez retirado del proyecto, ¿no? Porque no abona a absolutamente nada, al contrario, está poniendo piedras en el camino para hacer algunas denuncias, ¿no? De tal manera que yo creo que debía dejarse sin efecto este proyecto en el Congreso. En primer lugar, como tú bien lo has explicado, una persona que es difamada en su honor o expuesta a su intimidad puede, de manera falsa, puede recurrir a un juicio de difamación, injuria, calumnia. Y en segundo lugar, hay una norma en el Código Civil que dice que ninguna persona está autorizada para exponer cosas íntimas de otra. Puede ser materia de un castigo económico, de una indemnización. De tal manera que me parece que es suficiente la legislación. Lo que pasa es que, como Juan dice, hay pues investigaciones en curso y puede esto entorpecer, ¿no? Esta es iniciativa de entorpecer la investigación, ¿no? La aparición de evidencias. Correos, evidencias, videos y todo lo demás que pudiera estar. Ya es que el mal ejemplo cunde, pues, porque ha agarrado un juez y expedió una resolución dejando sin efecto los audios. En estos juicios de los petroaudios ha dicho que no valen. ¿Por qué? Porque se han hecho de manera irregular y los ha dejado sin efecto. Yo creo que eso ha tomado Javier Velázquez Quisqueño para pedir que esto además se sancione como delito. Eso, en vez de permitir que se luche contra la corrupción, está obstaculizando la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa cuando en aras de la lucha contra la corrupción uno se va al extremo y saca cualquier audio, cualquiera, que no necesariamente prueba nada, que involucra de manera chismosa y poco seria a alguien en un delito? Acabamos de decir que existen mecanismos penales, sin embargo, en otros países no se mete presos a periodistas por eso, pero les zampan unas multas a los medios de comunicación que acá no hay, que se toman mucho más civil, cuidado, pues, ¿no es cierto?, en la propagación de información veraz, que no es veraz, de la que probablemente nos tomemos en el Perú. Ante lo que piensas. Mira,
me parece un despropósito y un grave peligro a la libertad de prensa e información. Yo lo tengo clarísimo. Una cosa es la interceptación de comunicaciones, de cualquier tipo de comunicaciones, una carta, un correo electrónico, ¿qué te puedo decir? Una conversación telefónica, un fax, etcétera. Y otra cosa muy diferente es la difusión. Con la difusión yo no necesariamente tengo que saber cómo fue obtenido y si hubo un delito previo. Así es. Y si lo hubiera, yo tampoco soy cómplice, ni menos lo he cometido directamente. En consecuencia, ¿por qué va a haber ese tipo de sanción? Además, y va contra la prensa de investigación. Sí, claro, fuerte. Además, realmente a mí me parece un despropósito y espero que sea archivado de inmediato. Y además tal vez lo que sí nos tiene que llevar a pensar es, si se necesitan mecanismos de control, no son estos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ya no lo difunde? Esto es una amenaza. No lo difunde un medio de comunicación, pero lo cuelga un NN en YouTube? Ya está, se acabó la discusión. O sea, ¿a quién vas a meter preso? ¿A un NN? ¿A una cuenta falsa? Y igual hay 1000 formas de difundir la información. No tiene que pasar por los medios, ¿no? O sea, te tiras al mensajero. Exactamente. Una locura. Una locura. Además, se van a encontrar otros mensajeros. O sea, eso está clarísimo. Hay un temor, Patricia. Y ese temor tiene que ver con la próxima campaña electoral. Como te decía al inicio de nuestra conversación, hay una serie de comentarios en el sentido de que hay una dotación de videos, y no solamente del tema Lavallato, de negocios regionales, de negocios con alcaldes. Y hemos visto cómo, por ejemplo, una persona que llegó a ser ministro de Justicia en el gobierno de Alan García, está en estos momentos pasando una temporada en la cárcel, ¿no? Y entonces, cuando se comenta de que existe la posibilidad de que inclusive videos proporcionados por inteligencia van a servir para descalificar algunos potenciales rivales, ¿no?, que pueden ser inclusive no tan afines al gobierno, o que no les guste que sigan creciendo por cuestiones políticas. Entonces hay acá de repente la intención de tratar de proteger en ese sentido. Entonces todo eso hay que evaluarlo. Se habla de que existe esa posibilidad, pero también es cierto de que esto afectaría la lucha contra la corrupción y sobre todo la lucha contra la protección de la libertad de prensa. Si nosotros vemos que los periodistas podrían ser penados con hasta 8 años, pues se va a dudar en emitir una información, más aún cuando existen jueces que de manera discrecional te pueden dar una pena de 8 años sin ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que esto tiene que ser rechazado sin ningún tipo de... Y además yo creo que hay una contradicción, ¿no? Porque dicen quien expone una conversación telefónica, etcétera, que es parte de la intimidad de la persona, podrían hacerle un gran favor al nacionalismo. Pueden decir, bueno, las libretas de las agendas son de la vida personal íntima de la señora Nadine Heredia y tampoco valen. Entonces están jugando con esas cosas que es contradictoria. Acusan la corrupción, pero le ponen piedras en el camino a las cosas que se tienen que hacer y utilizar para sancionar la corrupción. Pues no hay sentido, ¿no? Así es. Además, sí hay muchísimas cosas que hacer en aras de facilitar el trabajo de la corrupción. Esto no es ni... No. Y esto requiere una discusión mucho más larga sobre cómo se hace para, por un lado, no influir en los procesos de investigación, pero tampoco exponer necesariamente la intimidad de las personas. Repito, tiene que haber un punto medio. Pero hay mecanismos, ¿no? hay mecanismos. Ya ahí están los mecanismos. Ya hay legislación, y además, claro, ya hay legislación. Yo repito, la línea entre lo que es íntimo y lo que no lo es, que no es lo mismo que íntimo que privado, es muy endeble, muy débil. Y está últimamente ya casi no existe, ¿no? Muchos tipos de investigación y importante la percepción que pueda tener un magistrado judicial. Pero yo prefiero que no haya normatividad respecto a esto. Es sumamente peligroso porque es, en buena cuenta, una mordaza. Muy bien, creo que hay bastante consenso entonces en la mesa sobre este hecho, lo cual a mí me tranquiliza muchísimo. Creo que los periodistas igual tenemos que hacer un trabajo bastante serio sobre qué información propalamos y con qué fines, sobre todo si la información que nos llega ha sido obtenida violando de alguna manera las conversaciones privadas o la comunicación privada, pero de ninguna manera puede haber amenaza de cárcel por eso. No puede haber debates, puede haber amplias discusiones, puede haber autorregulación, pero amenaza de cárcel es ir en contra de la libertad de información e investigación. Son las 7:17. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con este incidente tan extraño ocurrido en el Congreso de la República, donde el Movadef se declaró perseguido político. Ya venimos.